Hola, bienvenidos a Elegidos Manifestando, el canal donde exploramos el poder de la mente, la manifestación y la energía universal para crear la vida que mereces. ¿Listos para transformar tu realidad? Empecemos. Hablemos de algo que todos hacemos sin darnos cuenta, hablar con nosotros mismos. Sí, pasamos más tiempo hablando con nuestra propia mente que con cualquier otra persona. Esa voz dentro de nuestra cabeza está narrando nuestra vida, opinando sobre nuestro aspecto, cómo nos sentimos, cómo actuamos, si somos lo suficientemente buenos, inteligentes o capaces. Y lo más sorprendente es que apenas notamos que está ahí. Es simplemente ruido de fondo. Pero no te equivoques, es la influencia más poderosa en tu vida. ¿Por qué? Porque la voz que más escuchas es la tuya. Esa conversación interna se convierte en la base de cómo te ves a ti mismo, cómo actúas y, al final, cómo vives. Déjame decirte algo en lo que la mayoría no se detiene a pensar: tu diálogo interno está moldeando tu identidad. Las palabras que repites, incluso de manera subconsciente, se convierten en la historia que crees. Y tu cerebro, escucha, no discute, no te dice, espera un momento, ese pensamiento no es útil. No, simplemente absorbe. Así que si cada vez que cometes un error te dices, soy un idiota, tu cerebro empieza a creerlo. Si comienzas tu día mirándote al espejo y pensando, me veo horrible, adivina qué sucede. Ese pensamiento se queda, se convierte en un filtro para el resto de tu día. No es solo un mal hábito, es un patrón. Y ese patrón se convierte en tu personalidad. Aquí está la verdad. Todos tenemos una lista mental que corre en segundo plano. Algunos tienen listas empoderadoras que dicen, tú puedes. Estás creciendo, eres fuerte, pero la mayoría de las personas está reproduciendo una y otra vez las mismas pistas agotadoras y autodestructivas. No puedo hacer esto. No estoy listo, siempre arruino las cosas. Nadie se preocupa por lo que tengo que decir. Y no es porque estés roto. Es porque tu cerebro está diseñado para la supervivencia, no para el éxito. Esa voz intenta mantenerte a salvo, no ayudarte a crecer. Es la parte de tu mente que teme al fracaso, al juicio, al riesgo. Pero cuando esa se vuelve tu voz predeterminada, no vives, te encoges. Ahora imagina qué pasaría si cambiaras esa voz durante solo 3 días. Y si cada vez que te sorprendieras pensando algo crítico o duro, te detuvieras y dijeras algo diferente, algo alentador. En lugar de, no soy lo suficientemente bueno, podrías decir, estoy aprendiendo. Estoy intentando, eso es suficiente. En lugar de, siempre lo arruino, podrías decir, los errores son parte del crecimiento. No solo te sentirías mejor, empezarías a presentarte de manera diferente. Porque tus pensamientos crean tus sentimientos impulsan tus acciones y tus acciones moldean tu realidad. Vamos a hablar de ciencia por un momento. Tu cerebro es plástico. Eso significa que cambia basado en lo que haces y repites. Cada pensamiento que piensas dispara un camino neuronal. Repítelo lo suficiente y ese camino se vuelve fuerte, automático, como una segunda naturaleza. Así que cuando alimentas a tu cerebro con negatividad, construyes fuertes autopistas de duda. Pero cuando lo alimentas con confianza, optimismo, resiliencia, comienzas a construir nuevos caminos. Literalmente estás reconfigurando tu cerebro para creer mejores cosas sobre ti mismo. Y aquí está lo mejor, no toma años. Puedes empezar a cambiar la narrativa en solo unos días de enfoque intencional. Así de poderoso es tu diálogo interno. La razón por la que esto funciona es porque tu cerebro no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado. Si constantemente te dices que estás abrumado, tu cerebro reaccionará como si lo estuvieras. Tu ritmo cardíaco sube, tu estrés aumenta y tu capacidad para pensar claramente disminuye. Pero si dices, puedo manejar esto paso a paso, tu cerebro se calma, tu cuerpo lo sigue, y tu energía cambia. Por eso los atletas usan la visualización, por eso los grandes realizadores se hablan en voz alta antes de un gran momento. No es raro. Es ciencia, es estrategia. Si quieres cambiar tu vida, empieza con tu voz. No la que usas en público, la que nadie oye. Esa es la voz que más importa. Esa es la que moldea tu confianza, tu valentía y tu capacidad para crecer. Durante los próximos 3 días,
Hable como alguien por quien vale la pena luchar, como alguien que importa, como alguien a quien apoyas. Porque cuando cambias la forma en que te hablas, cambias lo que crees sobre ti mismo. Y cuando esa creencia cambia, todo en tu vida empieza a seguirle. Tu cerebro cree lo que le dices. Esto no es solo un lema optimista. Esto es neurociencia. La forma en que te hablas, los pensamientos que piensas y las historias que repites día tras día están literalmente moldeando la estructura y función de tu cerebro. Cada vez que piensas un pensamiento, tu cerebro dispara una serie de neuronas. Y cuando repites ese pensamiento, esos caminos neuronales se fortalecen. Tu cerebro está constantemente reconfigurándose basado en la repetición. Eso significa que lo que más te dices a ti mismo se convierte en tu realidad, sea cierto o no. Ahora, la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de la narrativa que estamos alimentando a nuestro cerebro. Nos despertamos por la mañana y los pensamientos empiezan a rodar. Estoy tan cansado, hoy va a ser estresante. Tengo tanto que hacer, no puedo manejarlo, estoy atrasado otra vez. Y no te detienes a cuestionarlo. No te detienes a interrumpirlo, simplemente lo aceptas como un hecho. Pero esas palabras, esos pensamientos automáticos no desafiados se convierten en instrucciones. Tu cerebro escucha, responde, y empieza a actuar sobre esa creencia. Si te dices que estás abrumado, tu cerebro dice, está bien, estamos abrumados, y activa tu respuesta al estrés. Tu cuerpo se tensa, tu enfoque se estrecha, tu confianza cae. Todo por una frase que dijiste en tu propia cabeza. Piensa en esto, si caminaras todo el día diciéndole a un niño, eres un fracaso. No puedes hacer nada bien. A nadie le gustas, ¿cómo crees que se sentiría ese niño? ¿Cómo se comportaría? Eventualmente, empezaría a creerlo. Se encogería, dejaría de intentar, dudaría de sí mismo constantemente. Eso suena como abuso, ¿verdad? Y, sin embargo, muchos de nosotros nos hablamos así todos los días. Decimos cosas como, no soy lo suficientemente bueno, siempre lo arruino, nunca cambiaré, y ni siquiera parpadeamos. Pero el impacto es el mismo. Esa voz interior moldea tu autoimagen, y tu autoimagen impulsa tu comportamiento. Aquí es donde la ciencia se vuelve aún más poderosa. Tu cerebro tiene algo llamado el sistema activador reticular, el SER. Es como un filtro que decide en qué información debe centrarse tu cerebro. Y programas ese filtro con tus pensamientos. Así que si sigues diciéndote, no soy digno, tu cerebro realmente empezará a buscar pruebas que lo respalden. Sintonizará los momentos que refuercen esa historia y filtrará cualquier cosa que la contradiga. Pero si empiezas a decir, soy capaz, estoy aprendiendo, puedo hacerlo, adivina qué sucede. Tu cerebro empieza a buscar evidencia de eso también. Comienza a notar tus pequeñas victorias. Detecta oportunidades. Abre posibilidades que de otra manera no habrías visto. Por eso cambiar tu diálogo interno es una herramienta tan poderosa. Porque no solo estás pensando en positivo, estás entrenando literalmente a tu cerebro para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Y no tiene que ser un discurso de ánimo falso. No necesitas mentirte o fingir que todo es perfecto. Ese no es el objetivo. El objetivo es elegir pensamientos que sean útiles, de apoyo y fundamentados. En lugar de, no estoy listo, dices, estoy nervioso, y aún así puedo dar el siguiente paso. En lugar de, siempre lo arruino, dices, he aprendido del pasado, y estoy mejorando. No se trata de ser delirante. Se trata de ser deliberado. Y aquí hay algo más que la mayoría de la gente no se da cuenta. Tu cerebro ama los hábitos. Ansía la repetición. Por eso tantos de tus pensamientos negativos se sienten automáticos, porque lo son. Han sido ensayados tantas veces que se han convertido en tu predeterminado. Pero eso también significa que puedes entrenar un nuevo predeterminado. Puedes elegir un mejor guión. Y, sí, al principio se sentirá incómodo. Tu cerebro podría resistirse, pero si te mantienes firme durante incluso unos pocos días, empezarás a sentir el cambio. Comenzarás a notar con qué frecuencia aparece esa vieja narrativa y cuánta potencia tienes para reescribirla. La creencia más poderosa que puedes tener es esta: puedo cambiar la forma en que pienso. Porque una vez que crees eso, todo lo demás se abre.
Dejas de ser prisionero de tu pasado. Dejas de ser definido por tus errores. Dejas de esperar permiso y comienzas a convertirte en la persona que estabas destinado a ser. El cerebro que tienes está escuchando. Cada palabra que te dices a ti mismo te está programando para encogerte o prepararte para crecer. Así que habla como alguien que está construyendo un futuro mejor porque tu cerebro lo creerá, y tu vida comenzará a reflejarlo. No necesitas un mes entero o un reto de 90 días para empezar a cambiar tu vida. Solo 3 días. Eso es todo. 3 días de esfuerzo intencional y deliberado pueden interrumpir un patrón mental en el que has estado atrapado durante años. Y la razón por la que esto funciona es porque la mayoría de lo que te detiene no es tu habilidad, tu talento o tus circunstancias. Es tu piloto automático, es la programación predeterminada en tu cerebro que ejecuta los mismos pensamientos limitantes una y otra vez. Pero en el momento en que te das cuenta de esos pensamientos y decides cambiarlos, incluso ligeramente, comienzas a romper el ciclo. La mayoría de las personas subestima el poder de un compromiso a corto plazo. Piensan que el cambio tiene que ser masivo y a largo plazo para contar. Pero en realidad, tu cerebro solo necesita una interrupción del patrón, algo diferente, algo nuevo, algo que interrumpa la rutina y le señale a tu mente que ya no estamos haciendo las cosas a la manera antigua. Y 3 días es la ventana perfecta. Es lo suficientemente corto como para sentirse alcanzable, pero lo suficientemente largo como para crear impulso. Puedes manejar 3 días. Has superado cosas más difíciles antes. Has estado ahí para las personas. Has sobrevivido al caos. 3 días de hablarte a ti mismo de manera diferente, puedes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando te comprometes con esto? Digamos que durante los próximos 3 días, te conviertes en el guardián de tu propia mente. Prestas atención a los pensamientos que surgen. Cuando te sorprendes pensando, no puedo hacer esto, te detienes y dices, no, eso no ayuda. Puedo hacer cosas difíciles. Cuando tu cerebro dice, estoy tan atrasado, tú dices, estoy progresando, un paso a la vez. Cuando esa voz familiar susurra, no eres suficiente, tú dices, estoy aprendiendo. Estoy creciendo, soy digno, y no solo lo dices una vez, lo repites una y otra vez. Porque la repetición es como reconfiguras. Y aquí es donde comienza la magia. Tu energía empieza a cambiar. Te sientes un poco más en control, un poco más esperanzado. Ese cambio de pensamiento lleva a un cambio de comportamiento. En lugar de procrastinar, tomas acción. En lugar de entrar en espiral, respiras. En lugar de esconderte, hablas. Puede sentirse pequeño al principio, pero esos pequeños cambios se acumulan. Una pequeña victoria lleva a otra. Comienzas a construir pruebas de que puedes pensar de manera diferente, presentarte de manera diferente y ser diferente. Esto no requiere perfección. No vas a silenciar todos tus pensamientos negativos en 3 días. Ese no es el objetivo. El objetivo es la conciencia. El objetivo es interrumpir el ciclo. La mayoría de tus pensamientos ni siquiera son conscientes. Son hábitos. Pero en el momento en que te haces consciente de una creencia limitante, obtienes poder sobre ella. Y esa conciencia crea espacio para la elección. Puedes elegir un pensamiento diferente. Uno mejor, uno más empoderado. Y cuando haces eso una y otra vez, incluso solo durante unos pocos días, tu cerebro empieza a adaptarse. Dice, oh, así es como pensamos ahora. Está bien. Empieza a construir nuevas conexiones neuronales para apoyar esta nueva forma de ser. Seamos realistas. Esto no siempre se sentirá fácil. Tus viejos pensamientos son cómodos, familiares. Han estado contigo durante mucho tiempo. Así que cuando empiezas a cambiar la forma en que te hablas, tu cerebro podría resistirse. Podría decir, esto no es verdad. Eso es normal. El cambio siempre se siente incómodo al principio. Pero solo porque un pensamiento se siente familiar no significa que sea correcto. Y solo porque un pensamiento nuevo se siente incómodo no significa que esté equivocado. El crecimiento vive en esa incomodidad. Y si te inclinas hacia ella durante 3 días, te probarás a ti mismo que el cambio es posible. Una de las mayores mentiras que creemos es que tenemos que sentirnos listos antes de poder actuar. Pero la verdad es que la acción viene antes que la creencia.
No esperas sentirte seguro, actúas, y la confianza sigue. No esperas sentirte digno, te hablas con amabilidad, y con el tiempo, la dignidad echa raíces. Por eso 3 días de diálogo interno intencional son tan poderosos. No estás esperando que tu vida cambie. Estás cambiando la forma en que hablas ahora y viendo cómo tu vida responde. Estás dispuesto a intentarlo, solo 3 días. 3 días de atraparte cuando la duda se cuela. 3 días de elegir un pensamiento mejor. 3 días de hablarte como a alguien que amas. No para siempre, solo hoy, mañana y el día siguiente. Ahí es donde comienza la transformación. No en un futuro lejano, sino aquí mismo, en las palabras que te dices a ti mismo, un momento a la vez. 3 días, eso es todo lo que se necesita para empezar a cambiarlo todo. Las afirmaciones pueden sentirse falsas. Esa es la verdad. Te paras frente a un espejo diciendo, soy poderoso, soy exitoso, soy imparable, y una parte de tu cerebro dice, no, no lo eres. Ni siquiera devolviste ese correo que estabas evitando. Te sientes ansioso, estás lejos de donde quieres estar, y esa desconexión. Por eso las afirmaciones no siempre funcionan. Si las palabras que dices no se sienten honestas, tu cerebro las rechazará. Por eso, en lugar de repetir afirmaciones elevadas, necesitas algo que realmente aterrice. Algo real, algo fundamentado. Ahí es donde entran las declaraciones de poder. Las declaraciones de poder son diferentes. No se trata de fingir, se trata de reclamar. Se construyen sobre la verdad, sobre tu capacidad de seguir adelante, sobre tu disposición a intentarlo, y lo más importante, hablan de dónde estás ahora, no de dónde desearías estar. Una declaración de poder no tiene que ser complicada o dramática, solo tiene que ser creíble. Tiene que ser algo que corte el ruido en tu cabeza y te recuerde quién eres y de qué eres capaz, incluso cuando las cosas se sienten abrumadoras. Toma este ejemplo. Puedo manejar esto. No es glamuroso, no es exagerado, pero es fuerte, está fundamentado. Y cuando enfrentas algo difícil, ansiedad, estrés, una decisión difícil, esa simple frase te da algo en que apoyarte. Porque la verdad es que puedes manejarlo. Tal vez no perfectamente, tal vez no todo a la vez. Pero puedes enfrentar el siguiente momento. Puedes dar el siguiente paso, y tu cerebro responde a eso. Cuando dices, puedo manejar esto, desencadenas una sensación de estabilidad. Calmas el caos, te centras en la fortaleza en lugar del miedo. O prueba esta, he hecho cosas difíciles antes. Eso no es pensamiento ilusorio, es un hecho. Piensa en tu vida, has sobrevivido a pérdidas, has superado fracasos, has pasado por momentos en los que no creías que podrías hacerlo, y lo hiciste. Así que cuando enfrentas algo nuevo que te asusta, esta no es tu primera vez en el fuego. Recordarte eso es poderoso, te reconecta con tu resiliencia, te ancla en tu propia historia. No estás comenzando desde cero, estás parado sobre todo lo que ya has pasado. Aquí tienes otra, estoy resolviéndolo. Esa es oro porque te da permiso para no tener todas las respuestas. No estás diciendo, lo tengo todo resuelto. Estás diciendo, estoy en el proceso, y al cerebro le encanta el progreso. No necesita perfección para sentirse seguro. Necesita movimiento. Así que cuando te dices, estoy resolviéndolo, tu cerebro dice, está bien. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, no estamos estancados. Esa simple frase te saca de la derrota y te lleva a la curiosidad, fuera de la vergüenza y hacia la acción. La clave con las declaraciones de poder es que están ancladas en el esfuerzo, no en el resultado. No estás declarando, ya llegué. Estás recordándote a ti mismo, estoy haciendo el trabajo. Me estoy presentando, me estoy convirtiendo. Eso es lo que las hace tan efectivas. Porque el cerebro no necesita que mientas. Necesita que lideres. Lideras con honestidad, con compasión, con fuerza. Y cada vez que repites una de estas declaraciones, estás reforzando una nueva identidad. Alguien que no se rinde, alguien que enfrenta las cosas, alguien que se está convirtiendo en quien está destinado a ser. Y sí, al principio se sentirá extraño. Decir estas cosas en voz alta podría sentirse incómodo, especialmente si estás acostumbrado a derrumbarte. Pero esa es exactamente la razón por la que necesitas decirlas.
Has estado ensayando la duda durante años. Por supuesto, la confianza se siente extraña. Pero cada vez que hablas una declaración de poder, estás interrumpiendo la vieja programación. Estás plantando una semilla, y cuanto más lo repites, más crece esa semilla. Empiezas a llevarte de manera diferente. Tomas diferentes decisiones. Te recuperas más rápido cuando las cosas no salen bien. Así que deja de preocuparte por si crees las palabras perfectamente. Solo concéntrate en si te ayudan. Te anclan, te calman, te dan el valor suficiente para seguir adelante. Esa es la medida. Así sabes que está funcionando. Y con el tiempo, esas simples y fuertes declaraciones se convierten en tu brújula interna. Te guían de regreso a ti mismo, de regreso a tu fortaleza, de regreso a tu propósito. No necesitas decir que eres un superhéroe. Solo di, puedo manejar esto. Solo di, estoy resolviéndolo. Solo di, he hecho cosas difíciles antes, y puedo hacer esto también. Porque puedes, siempre has podido, solo necesitabas las palabras correctas para recordártelo. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tus hábitos. Y uno de los hábitos más pasados por alto es cómo te hablas a ti mismo en los momentos de silencio, en las mañanas, en los momentos de frustración, en las noches cuando nadie más está alrededor. Esa voz interior se convierte en el ritmo de tu día, y la mayoría de las personas la deja correr libremente. Pero si tomas solo 3 días para dar forma a esa voz intencionalmente, comienzas a crear un bucle de hábitos que lo cambia todo. Eso no es motivación, es neurociencia. Desglosémoslo. Tu cerebro prospera con la repetición. Cuanto más a menudo haces algo, más eficiente se vuelve tu cerebro al hacerlo. Así es como se forman los hábitos. No tienes que pensar en cepillarte los dientes o atarte los zapatos porque tu cerebro ha cableado esas acciones. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Si constantemente piensas, no soy suficiente, tu cerebro se vuelve realmente bueno en predeterminarse a esa creencia. Se convierte en tu reflejo emocional. Pero cuando empiezas a hablarte a ti mismo con intención, incluso durante unos pocos días, comienzas a reconfigurar ese reflejo. Comienzas a crear un nuevo bucle. Aquí es donde entra el proceso de construcción de hábitos. Hay 3 partes básicas en un hábito: la señal, la rutina y la recompensa. Cuando se trata de diálogo interno, tu señal podría ser algo tan simple como el estrés, un error o una ola de duda. Ahí es cuando entra en acción tu vieja rutina. Te criticas a ti mismo. Te cierras, entras en espiral. Pero si cambias la rutina, si te detienes y dices algo empoderado en lugar de algo crítico, cambias el resultado. Y tu cerebro siente la recompensa. El estrés disminuye. Te sientes anclado. Te sientes capaz. Así es como el nuevo patrón empieza a pegarse. Y lo hermoso es que esto no requiere una revisión total de la vida. No necesitas reorganizar todo tu día. Solo necesitas interrumpir el viejo ciclo unas pocas veces. Puedes hacerlo mientras te cepillas los dientes, mientras esperas a que se prepare tu café. Cuando te sorprendes haciendo boom rolling o comparándote con alguien más, ese es el momento para insertar un pensamiento mejor, para decir algo como, estoy haciendo mi mejor esfuerzo hoy, o un paso a la vez, o este momento no me define. Estas pequeñas frases repetidas una y otra vez se convierten en un nuevo hábito interno. Piénsalo como entrenar un músculo. No vas al gimnasio una vez y esperas ser fuerte. Pero si levantas un poco cada día, tu cuerpo cambia. Se adapta, se hace más fuerte. Tu cerebro es igual. 3 días de diálogo interno intencional y consistente es como poner ese músculo a trabajar. Le estás diciendo a tu cerebro, esto es en lo que nos enfocamos ahora, y escucha. Porque a tu cerebro no le importa si tus pensamientos son positivos o negativos, simplemente construye según la repetición. Así que, ¿por qué no repetir algo que ayuda en lugar de algo que duele? Así es también como se construye la confianza. La gente piensa que la confianza es un rasgo de personalidad, pero no lo es. La confianza es una habilidad, y la forma en que la construyes es a través de la repetición de pensamientos y acciones de apoyo. Cuando te hablas a ti mismo con creencia y ánimo, tu comportamiento empieza a cambiar. Hablas más, tomas ese riesgo, te recuperas más rápido cuando algo no sale bien. Y cada vez que haces eso, recoges pruebas.
construyes un historial contigo mismo, empiezas a confiar en esa voz. Eso es lo que es la confianza. Es el resultado de presentarte y notar que sobreviviste, que lo resolviste, que eres más fuerte de lo que pensabas. No ignoremos lo mucho más fácil que es volver a caer en viejos hábitos. Tu cerebro está cableado para conservar energía, por lo que le encanta ejecutar viejos programas. Por eso cambiar la forma en que te hablas a ti mismo puede sentirse como una lucha al principio. Es desconocido, pero eso también es por lo que funciona. Estás empujando más allá de lo familiar hacia algo mejor. Estás eligiendo la conciencia sobre el piloto automático, y no necesitas hacerlo bien cada vez. Solo necesitas atraparte. Incluso una vez al día donde te detienes y cambias la narrativa es una victoria. Ese es un ejercicio, ese es el músculo creciendo. Así que date este regalo durante los próximos 3 días. Haz del diálogo interno intencional un hábito. Usa el fondo de pantalla de tu teléfono como un recordatorio. Escribe una nota adhesiva en tu espejo. Pon una alarma en tu calendario si lo necesitas. Este es un hábito mental. Así como cepillarte los dientes es uno físico. Y cuando te vuelves consistente, incluso por unos pocos días, tu cerebro comienza a esperarlo. Y esa expectativa es lo que alimenta el cambio a largo plazo. No solo estás construyendo un hábito, estás construyendo una mentalidad. Y cuando cambias tu mentalidad, empiezas a cambiar toda tu vida, un pensamiento a la vez. Las historias que te cuentas importan más que casi cualquier otra cosa en tu vida. Moldean tu identidad, dictan lo que crees que es posible, y la mayoría de las veces, ni siquiera te das cuenta de que las estás contando. Simplemente, están ahí, sonando de fondo como una banda sonora a la que te has acostumbrado tanto que ya ni siquiera la escuchas. Pero aún está guiando tus decisiones, aún está moldeando cómo te sientes contigo mismo, cómo respondes a los desafíos y si persigues o no lo que deseas. Aquí está el asunto, esas historias no comenzaron contigo, fueron moldeadas por tu pasado, tu entorno, tus experiencias. Tal vez alguien te dijo que eras demasiado o no lo suficiente. Tal vez te juzgaron por fallar o te criticaron por intentarlo. Y lentamente, sin siquiera quererlo, lo internalizaste. No soy lo suficientemente inteligente. No soy creativo. Siempre lo arruino. Y luego tu cerebro, tratando de ser útil, comienza a buscar pruebas. Escanea tu vida en busca de los momentos que validen esa historia. Cada error, cada rechazo, cada momento incómodo se convierte en parte de la narrativa. Y cuanto más lo repites, más real se siente. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Solo porque una historia se siente familiar no significa que sea verdadera. Solo significa que se ha ensayado. Tu cerebro cree lo que escucha más, no lo que es más preciso. Así que cuando comienzas a elegir una historia diferente, una basada en la posibilidad, no en la limitación, tu cerebro no sabe la diferencia. Simplemente, comienza a seguir el nuevo guión, y eso no es falso. No es delirante, es que estás tomando las riendas. Es que te das cuenta de que el bolígrafo ha estado en tu mano todo el tiempo. Digamos que tu vieja historia es, nunca sigo adelante. Esa historia podría haber venido de años de comenzar y de tener cosas. Así que se siente verdadera. Pero, ¿y si la reemplazas con, estoy aprendiendo a ser consistente? Eso no es negar el pasado. Es redefinirlo. Reconoce el patrón y crea espacio para uno nuevo. Y cuando dices esa historia todos los días, tus acciones comienzan a alinearse. Eres más probable a presentarte, a seguir adelante, a construir el impulso que demuestra que la historia es correcta. O tal vez tu historia ha sido, no soy seguro. Esa es común, pero la confianza no es algo con lo que naces, es algo que construyes. Así que, ¿y si reescribes esa historia como, estoy construyendo mi confianza una acción a la vez? Ahora tu cerebro tiene un trabajo. No está atrapado en la vergüenza. Está enfocado en el crecimiento. Y con el tiempo, con repetición y acción, esa historia se convierte en tu verdad. Empiezas a encarnarla. Entras en las habitaciones de manera diferente. Tomas riesgos. Confías en tu voz. Reescribir tu historia no borra el pasado. Lo reclama. Dice, sí, he pasado por algunas cosas. Sí, he luchado. Pero eso no es el final de la historia. Es el comienzo.
Y no necesitas tener las palabras perfectas. No necesitas escribir una novela. Solo necesitas una frase, una oración que te ancle en la posibilidad en lugar del dolor. Algo que puedas decirte a ti mismo cuando la duda se presente, cuando el miedo se cuele, cuando la vieja historia trate de arrastrarte de nuevo. Intenta esto, escribe la vieja historia que ha estado dirigiendo tu vida. Sé honesto, ¿cuál es la frase que te sorprendes diciendo repetidamente? Ahora mírala y pregúntate, ¿es esto útil? ¿Es esto empoderado? ¿Es así como hablaría a alguien que amo? Y si la respuesta es no, entonces es hora de dejarla ir. No porque nunca sucedió, sino porque no es quien eres más. Has crecido, has aprendido, estás evolucionando, y esa evolución merece una historia que la refleje. Luego escribe la nueva, algo que quieras creer, algo que refleje la dirección en la que te diriges, no donde has estado atrapado. Dilo en voz alta, escríbelo en una nota adhesiva, ponlo en tu espejo, deja que se convierta en tu nueva banda sonora mental. Y cada vez que la vieja historia aparezca, interrúmpela, reemplázala. No una vez, no 2 veces, a diario. Así es como ocurre el cambio. No con un gran momento, sino con 1000 pequeñas reescrituras. No eres la voz en tu cabeza, eres quien decide lo que dice esa voz. Y en el momento en que te das cuenta de eso, todo cambia. Dejas de vivir en la historia que alguien más escribió para ti, y comienzas a escribir la tuya propia, una que sea honesta, empoderadora y verdaderamente tuya. Así es como comienza la transformación, con la historia que eliges contar hoy. La mayoría de las personas espera que sus vidas cambien antes de cambiar la forma en que piensan. Esperan el nuevo trabajo, la pareja adecuada, el cuerpo perfecto o la oportunidad de sus sueños. Luego dicen que entonces se sentirán seguros, entonces serán felices, entonces se hablarán con amor y aliento. Pero así no funciona esto, así no se adhiere el cambio. La verdadera transformación no viene después de que todo encaje en su lugar. Empieza antes de eso, comienza en el momento en que cambias la forma en que te hablas. Lo que te dices a ti mismo se convierte en tu hogar emocional. Si te despiertas cada día y tu primer pensamiento es, estoy tan atrasado, entonces ahí es donde vives, bajo el peso de la presión y la ansiedad. Si constantemente repites, no soy lo suficientemente bueno, entonces todo tu día se filtra a través de esa creencia. Dudas, juegas pequeño, te cuestionas, y nada de eso es porque no seas capaz. Es porque la conversación en tu mente te ha convencido de que no lo eres. Esa es la fuerza de tu voz interior. Establece el tono, dirige la energía, construye la base sobre la que caminas. Ahora imagina si esa voz cambiara. Imagina despertarte y escuchar, yo puedo con esto. Incluso si estás cansado, incluso si la lista de tareas es larga, esa simple frase cambia cómo entras en tu día. Te presentas de manera diferente cuando tu mente te respalda. Y no significa que de repente te vuelvas intrépido o perfecto. Significa que dejas de luchar contra ti mismo. La mayoría de las personas no se da cuenta de lo agotador que es estar en constante conflicto mental. Criticarse por todo, dudar de cada paso. Es como intentar correr con los frenos puestos. Cuando cambias esa voz, quitas la resistencia. Por eso el diálogo interno no es solo relleno. No es alguna tendencia optimista. Es la base de cada cosa que haces. Porque la forma en que te hablas a ti mismo influye en cómo tomas acción. Si dices, siempre arruino las cosas, vas a evitar los riesgos. Si dices, no pertenezco aquí, vas a quedarte callado en habitaciones donde tu voz es necesaria. Pero si dices, estoy aprendiendo, o, me presento de todas formas, entonces empiezas a retomar el control. Das el paso hacia el crecimiento en lugar del miedo. Tienes que convertirte en tu propio entrenador, tu propio motivador, tu propio compañero de equipo. Piensa en esto, si estuvieras entrenando a un amigo en un momento difícil, nunca dirías, eres un caso perdido. Eres un desastre, deberías simplemente renunciar, pero de alguna manera, nos decimos eso a nosotros mismos todos los días. Eso termina ahora, tienes que empezar a tratarte como alguien por quien vale la pena luchar. Eso significa animarte cuando las cosas se sienten pesadas. Significa decir, sigue adelante, incluso cuando estás asustado. Significa ser amable contigo mismo.
no porque la vida sea fácil, sino porque mereces apoyo desde adentro hacia afuera. Y, no lo harás perfecto todos los días. Algunas mañanas seguirán siendo difíciles. Algunos momentos aún traerán duda. Está bien, esto no se trata de perfección. Se trata de patrón. Se trata de construir un nuevo ajuste predeterminado en tu mente, uno que está fundamentado en el autorrespeto, en la resiliencia, en la creencia. Te atrapas cuando la vieja voz empieza a entrar en espiral. Te detienes, la reemplazas con algo más fuerte, algo verdadero, algo útil. Ese es el trabajo, ese es el proceso de recableado. La verdad es que tus palabras son como semillas. Cada vez que te hablas a ti mismo, estás plantando algo. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de jardín estás cultivando? ¿Uno lleno de vergüenza y miedo, o uno construido sobre el crecimiento, el coraje y la gracia? Es una elección, y no tienes que esperar hasta que todo en tu vida sea perfecto para hacerlo. Empiezas ahora, empiezas hoy, empiezas en medio del caos, la duda, la incertidumbre, porque ahí es donde comienza el verdadero cambio, no cuando es fácil, sino cuando más se necesita. Así que decide, durante los próximos 3 días, comprométete a estar de tu lado. Hable como a alguien que importa, alguien con valor, alguien en proceso, no alguien roto. No tienes que creer cada palabra todavía, solo tienes que decirlas. Deja que la repetición construya la creencia. Deja que los nuevos pensamientos guíen las nuevas acciones. Porque cuando cambias tu voz interior, cambias tu experiencia del mundo. Dejas de esperar que la vida te valide y comienzas a validarte a ti mismo. Esa es la transformación, ese es el poder, y así es como tu vida comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Si te gustó este video, suscríbete ahora. Es la mejor forma de apoyar este canal y seguir recibiendo contenido valioso. Déjame tu opinión en los comentarios, estaré encantado de leerte. Un like tuyo realmente me ayuda a continuar.